Buenas noches, ya está en el estudio el senador Luis Juez, una voz muy importante hoy para que nos diga qué opina sobre lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados y qué opina sobre lo que podría pasar en el Senado. Y también está la candidata a diputada María Eugenia Talarico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y un colega al que aprecio mucho, Hernán Capielo, uno de los periodistas que más sabe de tribunales, y en tribunales están pasando muchas cosas importantes sobre temas de corrupción. Pero antes quería referirme un poco a lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. Lo que pasó en la Cámara de Diputados es que la Cámara de Diputados rechazó los vetos del presidente Milei a dos leyes que habían surgido del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Una se refería al nuevo presupuesto universitario y la otra a más recursos, que le daba más recursos al Hospital Garrahan. Dos temas muy sensibles para la sociedad. Universidades, Hospital Garrahan. Dos temas muy sensibles para la sociedad. Si esto se repite, por eso es importante que converse con el senador Juez, si esto se repite, esta votación se repite en el Senado, esas leyes, por más que el presidente las haya votado, se van a convertir en leyes definitivas y de obligación obligatoria para el presidente. Yo creo que acá quiero hablar con objetividad, hay oportunismo de la oposición y hubo graves errores políticos del gobierno. Por supuesto que el gobierno no es hoy lo que era antes, políticamente me refiero a lo que era antes del 7 de septiembre. El 7 de septiembre, la elección que perdió de mala manera en la provincia de Buenos Aires, lo debilitó y la oposición aprovechó esas circunstancias. Yo creo que el gobierno debió, en primer lugar, hacer todo lo posible para que esas leyes ni siquiera fueran aprobadas cuando eran proyectos por la Cámara de Diputados y por el Senado. Ya aprobadas, antes del veto, el gobierno debió preguntar si tenía el tercio suficiente para bloquear los 2 tercios. Voy a explicar. El presidente tiene la facultad de vetar un proyecto iniciado y aprobado por el Congreso. O inclusive proyectos del propio gobierno que los modifica el Congreso, también tiene la facultad de vetar. El Congreso tiene la facultad de rechazar ese veto, pero lo tiene que hacer con los 2 tercios de las 2 cámaras del Congreso. Hoy lo que se hizo fue que esas dos leyes consiguieron los 2 tercios en la Cámara de Diputados, después vino el Senado. Y no fue el rechazo a un veto, fue el rechazo a 2 vetos, es mucho, ¿eh? Yo no recuerdo en estos 40 años de democracia que esto haya sucedido antes, de semejante exhibición de fuerza del Congreso ante un presidente de la Nación. Creo que el presidente tiene que hacer también un replanteo de las formas de hacer política. Lo que vino haciendo hasta acá no sirve. Ya está visto. Y lo que no puede cambiar, por ahora, es el escaso número de legisladores que tiene la Cámara de Diputados y en el Senado, y también el escaso nivel intelectual y político de la mayoría de los diputados y senadores que tiene. Estas son cosas que no puede cambiar. Puede ser que la relación de fuerzas cambie a partir de octubre, porque en octubre recién se van a elegir en todo el país, ya lo dije varias veces, los legisladores de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación. Todas las elecciones que hemos visto hasta ahora, hasta la de la provincia de Buenos Aires, eran legisladores locales. Los nacionales se van a elegir el 26 de octubre. Puede ser que cambie la mayoría, puede ser que no. Y si no fuera así, yo me quiero ocupar un poco de la oposición
porque lo que uno ve en el kirchnerismo es un deseo irrefrenable de derrotar al gobierno tanto en el Congreso como en las elecciones. Hoy vimos, en el momento que terminó la votación, una alegría del kirchnerismo, parecían que habían conquistado el gobierno. Veámoslo un minuto. Por la salud pública, por la educación pública, por nuestra historia de la movilidad social ascendente. Eso es lo que se ha votado hoy en la Cámara de Diputados. Financiamiento universitario, se rechazó el veto por 171 votos positivos. El sistema Garraham, por 181 votos positivos, se rechaza el veto. Entonces, estamos hoy frente al pueblo que está rodeando acá el Congreso, cumpliendo lo que tenemos que hacer. ¡Viva la Argentina igualitaria! ¡Viva la Argentina! Este es el diputado Valdés, que fue amigo y muy cercano de Alberto Fernández. Bueno, ahí habla como si hubiera ganado. Y yo creo que acá estamos entrando ya en un clima que yo podría llamar destituyente. Yo no dudo de la buena voluntad y de la vocación democrática de personas como María Eugenia Vidal, que se abstuvieron de PRO, como Silvia Los Penato, que votó en contra del gobierno, también de PRO. Bueno, PRO fue hoy un desastre porque algunos se abstuvieron, otros votaron en contra, otros votaron a favor del gobierno. Pero no dudo de la vocación democrática de ellos. Esto está fuera de duda. Lo que sucedió hoy, y esto es lo que me preocupa, sobre todo si se repite en el Senado, está en un contexto, y en un contexto donde hay declaraciones de importantes dirigentes del peronismo-kirchnerismo que son directamente destituyentes. Hablan de que el gobierno está terminado, hablan de la sucesión del presidente y hablan de cómo podría ser una sucesión de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pobre Villarruel, gran favor le hace el peronismo a Villarruel colocándola en ese lugar. Las pruebas de que esto es así. En los últimos días, varios peronistas muy importantes se pronunciaron a favor de un final rápido, inmediato del gobierno del presidente Milei. El primero de ellos es José Mayans, presidente del bloque de peronista kirchnerista del Senado, que debe ser el peronista que tiene el rango más alto en el Estado. El gobierno está terminado, dice. La gente le sacó la confianza. Al otro día, un gobernador peronista, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lo plagió a Mayans. El gobierno está acabado, le cambió terminado por acabado. Y dijo peor, posiblemente está viviendo sus últimos días. Y después se agrega Felipe Solá. Felipe Solá, que lo conocemos, pasó por todos los gobiernos peronistas, Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y se puso a hacer públicamente evaluaciones de cómo sería la sucesión de Milei y la sucesión que encabezaría Victoria Villarruel. ¿Y cómo sería si es antes del 10 de diciembre, si es después del 10 de diciembre? Como si fuera lo más simple del mundo. Y la terminó de cerrar el señor Sergio Berni, amigo de Cristina Kirchner, entre paréntesis, Felipe Solá también está cerca de Cristina Kirchner,
Berni la termina de cerrar diciendo que Sergio Berni, ¿se acuerda que fue ministro de Seguridad o el hombre fuerte de la seguridad en la época de Cristina Kirchner? Diciendo que la gente podría echarlo del gobierno a Milei. Pero después está la propia Cristina Kirchner, que dice en un tuit que desde su casa en San José 1111 escucha el TikTok, como hablando de un final. Estaba hablando a Milei, se estaba refiriendo a Milei. Estaba hablando, sin decirlo, del final del gobierno de Milei, con ese TikTok que ella dice que escucha desde su casa en San José 1111. Ahí está. Veamos. Hoy esto fue después de la votación en el Congreso, creo. Bien, ninguno de ellos tiene en cuenta el enorme sufrimiento social, que significa la caída anticipada de un presidente. Y si ninguno tiene en cuenta, y si hay gente que se olvidó de eso, recuerden, y si hay gente que no lo vivió, lean cómo fueron las caídas de Fernando de la Rúa y de Raúl Alfonsín, en medio de un enorme sufrimiento social. Por eso es necesario, es conveniente y por vocación democrática que Javier Milei, más allá de la opinión que nos merezca sus distintas formas, la política o la concluya su mandato de acuerdo a la Constitución el 10 de diciembre del año 2027. Faltan 2 años todavía. Pero creo que el presidente Milei, el gobierno y él tienen que tomar nota de que tal como han manejado las cosas no la pueden seguir manejando. Creo que algo han tomado nota, el presidente ha tomado nota. El discurso del lunes fue muy distinto a los discursos que nos tenía acostumbrados, lleno de agresiones y de insultos. Eso no estuvo el lunes en su discurso. Además, porque uno esperaba que siguiera con los insultos a los diputados y senadores nacionales porque se estaba dirigiendo a ellos, le estaba presentando el presupuesto. Y lo otro que debería hacer el presidente es decir, yo tomé la decisión de gobernar el próximo año con un presupuesto nacional. Porque eso es un mensaje a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, que está dispuesto a negociar, como se negocia en todas partes del mundo. En todas partes del mundo los gobiernos negocian con la oposición la aprobación del presupuesto del próximo año. El presidente necesita gobernar con un presupuesto que no lo tiene desde que asumió, porque a él tampoco le interesa mucho tenerlo. Está gobernando con el presupuesto de Sergio Massa y Alberto Fernández del 2023, que él tiene la facultad de prorrogarlo mediante un decreto y después lo va cambiando desde ya. Ahora, como conclusión del día de hoy, yo creo que no se pueden repetir las imágenes de un kirchnerismo triunfante. Luis Juez.